Ya llegamos al tiempo de esta serie. Esta serie se llama Vida y Muerte, Vida y Muerte. Y la verdad, esta serie, aparte de lo que nosotros creemos, ciertas cosas doctrinales que no la mayoría de cristiandad cree. Y esas cosas a veces causan problemas en el corazón, causan choques con todo lo que hemos creído. Y este tema, lo que vamos a estar viendo hoy por los siguientes son 7 semanas, tal vez más uno, dependiendo de lo que vemos ahí. Esta parte choca increíblemente. Aún si ya has creído como lo vamos a plantar, como ya fuimos enseñados de cierta manera, aún así choca por dentro. Y el problema mayor es porque la filosofía griega, la mitología griega, romana, puedes decir, hasta babilónica y todo, ha infiltrado a lo que se llama la iglesia. Y es un problema grande porque ahí hasta infiltró al judaísmo. Ya hasta en el tiempo de cuando Yahushua vino, ya infiltró ahí al judaísmo. Y vamos a ver eso más adelante cuando vemos la parábola del rico y Lázaro. Ahí vemos mitología griega, babilónica, romana, ahí dentro de esa parábola. Lo que usa Yahushua en contra de sus enemigos. Entonces, hay un choque grande. Hoy vamos a ver qué somos. Y tenemos que comenzar aquí, y ahorita vamos a ver por qué. Pero vamos a comenzar con un versículo, ¿sí? A ver, si se puede o no se puede. No quiere funcionar. No sé si... Ahí está. Muy bien. Perfecto. Vamos a comenzar con Hebreos 9, 27 y 28 para ya dar comienzo al tema de hoy. Bueno, la serie, primero vamos a dar una introducción breve, pero y luego ya entrar en lo que es qué somos. Hebreos 9 dice, entonces, tal como está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. Este versículo, si lo entendemos completamente, esto nos va a ayudar a entender lo que vamos a hablar todo. Pero esto trae varias preguntas aquí a nuestra mente. Entonces dices, ok, dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez. ¿Qué significa el morir? Tenemos muchas ideas de lo que significa el morir y la gente piensa el morir. Y muchas veces en lo que es la iglesia, en la cristiandad, queremos entrar en lo místico luego. Entonces ya la muerte es la muerte espiritual. Y ya vamos ahí. Pero la mayoría de las veces, cuando habla de la muerte en la Biblia, está hablando de lo físico. Lo físico. Y ahí es donde comenzamos a tener problemas. Después hoy vamos a ver qué es el alma. ¿Qué es el alma?
es el alma inmortal, como dicen los griegos, porque el alma inmortal viene de la filosofía griega, la mitología griega. Eso es importantísimo entender y fue adoptado por la iglesia para confundir realmente a las personas. Porque el alma inmortal es la idea de que los eones estaban ahí, esa es mitología griega. Los eones estaban aquí en el cielo y eran perfectos. Y los dioses se pusieron celosos y mandaron a los eones a la tierra para que fueran imperfectos. Y aquí en la tierra los eones tenían que ya perfeccionarse. Y como dicen los griegos, ¿cómo vamos a perfeccionarnos? Por medio del conocimiento. Por eso el gnosticismo busca conocimiento fuera de sí para poder salvarse. ¿Sí? Entonces ya se agarra conocimiento aquí en la tierra, los eones, y después cuando mueran aquí en la tierra, ¿dónde van? A un lugar que se llama limbo. Porque no es suficiente para poder agarrar lo que es todo el ser perfecto aquí en la tierra. Tienen que ir a un lugar que no es la tierra para agarrar lo demás de lo que necesitan para ya otra vez estar en el cielo. ¿Suena familiar? ¿Suena familiar? Claro que sí. Suena lo que hemos creído. Algunos de nosotros hemos creído toda la vida creyendo mitología griega. Increíble. ¿Qué es el alma entonces? Ahí vamos a hablar de eso. ¿Cuándo será el juicio? Y dice, mueren una sola vez y después el juicio. ¿Cuándo es eso? ¿Van la gente directo al cielo y directo al infierno, como se dice? Entonces ahí nada más estoy preguntando ahora las preguntas. ¿Qué pasará cuando el Mesías regresa? Otra cosa ahí dice, la segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación. ¿Qué significa salvación? ¿Qué significa salvación? Porque luego, cuando hablamos de salvación, ¿cuál es la frase de la iglesia? Salvación de las almas. ¿Y de qué está hablando? De las almas inmortales. Ahí está, es lo que piensa. Hasta esas frases están aquí en nuestra boca. ¿Qué pasará cuando el Mesías regresa? ¿Vamos al cielo? ¿Existe un infierno? Pues vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, todas esas preguntas es lo que vamos a estar viendo y más en este tiempo. Ahora, hoy, como dijimos, vamos a ver qué somos. ¿Qué somos? Y luego, la semana que viene, vamos a comenzar lo que es, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Necesitamos entender eso bien. Si no entendemos lo que es la muerte, entonces no vas a entender dónde va uno o dónde va otro. No importa esas preguntas. Y como es un tiempo, un tema largo, va a haber parte 2 en 2 semanas, 2 sábados. Y luego, después de esto, vamos a ver versículos difíciles. Porque siempre... Y vamos a cambiar. Había dicho que vamos a tener preguntas después del servicio. Y voy a cambiarlo. Porque lo que yo quiero y quisiera es que si tienes una pregunta, escríbelo. Porque lo más probable es que vamos a contestar tu pregunta en estos 7 semanas. Lo más probable. Entonces, escribe una pregunta. Y luego si llegamos al fin de todo y tienes una pregunta que no se respondió, aquí estamos. Y vamos a hablar de esas preguntas. Versículos difíciles. Vamos a hablar de cuando Yahushua está en la cruz, en el madero. ¿Y qué pasa con el que está al lado de él?
Vamos a hablar de la parábola del rico y Lázaro. Vamos a hablar de muchos otros versículos ¿dónde fue Yahushua? Cuando ya entró en la tumba, si fue ahí al infierno a hablar a las personas. ¿Sí? Todas esas preguntas, esos versículos van a estar en versículos difíciles la cuarta semana y la quinta semana, porque son versículos difíciles. ¿Qué pasó con Saúl cuando fue con la bruja o la vidente? La vidente. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Vino Samuel realmente o no? Entonces vamos a hablar de todas esas preguntas en este tiempo. Y luego, la sexta semana, vamos a ver la resurrección de los justos. ¿Cuándo es? Y qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Y luego lo último, vamos a ver la resurrección de los injustos. De los injustos. Personas que no vivieron justamente y no creyeron en el Mesías. Porque si creían en el Mesías que venía más adelante en el Antiguo Testamento, creían en el Mesías. Y ahora si creemos en el Mesías, porque ya pasó ese tiempo, ya en los dos lados tenían que creer que Yahweh iba a hacer algo. Desde Génesis se dijo que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Ya de ahí vemos el Mesías, desde ahí, que había un plan para la redención. Entonces, la resurrección de los injustos. Ok. ¿Estamos bien? Vamos a lo que es, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Y por qué esta pregunta es? Porque la otra pregunta es, ¿qué diferencia hace? Y déjame decirles, una persona me dijo una vez, es que somos tripartitos. Cuerpo, espíritu y alma. Y él estaba hablando de alma inmortal. Y le pregunté, ¿y dónde lo sacas? Me dice, esto fue su respuesta. Como Dios es una Trinidad, nosotros tenemos que ser tres partes. Entonces no tienes ni un versículo bíblico. No. Así, con pensamientos, simplemente porque lo fuimos enseñados así, lo voy a creer y voy a buscar cualquier pretexto para creer lo que es. ¿Qué diferencia hace que somos? Hace mucha diferencia. Y por eso para comenzar con todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si vamos a buscar la verdad, vamos a buscar la base de todo, ¿dónde tenemos que ir? Al principio. Al principio. ¿Y dónde es eso? Génesis. El primer paso para entender dónde vamos después de morir o qué va a pasar en todo ese tiempo es entender lo que somos mientras vivimos. ¿Sí? Es importantísimo. Entonces, Génesis 2, versículo 7 es la clave. Y aquí se plasma lo que somos. Y ya la verdad, hoy podríamos quedar ahí. Y ya terminarlo aquí porque no necesitamos más evidencia. Si un versículo es la verdad, entonces debe quedar así. Pero no vamos a hacerlo porque hay más evidencia. Entonces, Génesis 2. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra. Literalmente de la tierra, el polvo. Y luego dice, sopló en su nariz el aliento de vida. El aliento de vida. Y el hombre vino a ser un ser viviente. Ahora, esta es la fórmula de quiénes somos, o qué somos, más bien, qué somos. Ahora, dice, formó al hombre del polvo de la tierra.
Ya más adelante vamos a ver, polvo eres y al polvo volverás. ¿Sí? Entonces, ahí del polvo de la tierra. Y luego dice, sopló en su nariz el aliento. Esa palabra es neshama. Neshama. Que significa aliento. Y más adelante vamos a ver otra palabra que se junta con neshama y vamos a entenderlo bien. Dice, su nariz el aliento de vida. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué estamos haciendo nosotros ahorita? Si no estás muerto, ¿qué estás haciendo? Respirando. Aliento. Tenemos aliento. Entonces, sopló en su nariz el aliento de vida. Ya más adelante, ya muchas veces deja de decir de vida, porque automáticamente la palabra neshama es aliento. Entonces, es donde hay vida. Y luego dice, y el hombre vino a ser un ser viviente. También aquí la palabra nefesh es la palabra que traducimos como alma. Como alma. Y estamos viendo una pregunta. ¿Existía el nefesh antes de esto? No. El nefesh no estaba en el cielo, no había un eón allá en el cielo, no existía porque no, el problema es traducirlo como alma, porque ya como tenemos torcido lo que es el alma, no debemos, la verdad, usar esa palabra. Porque de aquí dice, es un nefesh hayá, un ser viviente. Llegó a ser un ser. Cuando hizo del polvo y sopló en su nariz el aliento de vida, llegó a ser un ser. ¿Sí? No había un ser antes de eso. No estaban como esa película que sacaron Alma, donde están esperando los almas, esa caricatura de las almas están esperando ya arriba para tener un vaso. No, no es así. Su nefesh es cuando tiene un cuerpo y tiene un aliento. Y más adelante vamos a ver espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles los que les gustan las matemáticas? ¿Sí? Ser viviente o simplemente ser, nefesh, es igual a polvo más aliento. No hay ser si no hay polvo y aliento. No existe nada. El ser llega a ser un ser cuando hay polvo y aliento. Nefesh es igual a afar, que es polvo, y neshama, más neshama. Eso es lo que somos. Y por eso dije, podemos dejarlo ahí. Nadie puede decir nada, porque esto es el principio. Ese es cuando Yahweh creó al hombre y vemos lo que tiene el hombre, lo que es el hombre, polvo y aliento. Pero no lo vamos a dejar ahí, porque necesitamos hablar de más cosas. Entonces el hombre necesita el aliento, el respiro o el neshama para vivir. No puede estar el cuerpo solo y no puede estar el espíritu solo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, el aliento de vida es una frase importante. Por ejemplo, si alguien muere, yo estuve hace 9 años cuando mi mamá falleció. Ella tenía una enfermedad de pulmones.
Yo la vi por años, 8 años, batallando con el respirar. Y la verdad, aún antes de morir mi mamá, ella realmente no podía vivir. Porque tenía que tener el oxígeno todo el tiempo. Y a veces ya fueron, antes de que ella muriera, fueron como unos 5 veces que ella estaba en el hospital y pensamos que ella iba a morir. Es horrible, horrible las enfermedades de los pulmones. Pero yo estaba ahí. Ella ya no se iba a despertar. Y los doctores dijeron al esposo de ella y a mí, ustedes tienen que hacer la decisión. Ya no va a vivir. Ya está completamente su cuerpo intoxicado y ya no puede, ya no puede respirar, ya no puede despertar. Entonces lo hicimos. Tuvimos que hacer esa decisión. No quisiera que nadie tuviera que hacer esa decisión. Pero estaba ahí. Y ella estaba, y quitaron el tubo y todo. Y ahí estaba respirando, batallando para respirar. Y por fin, ya. Su último respiro. Su último aliento. Su último aliento. Esa frase, aliento de vida. Mientras que tengamos aliento, vamos a tener vida. Si no respirar es igual a la muerte, entonces respirar es igual a la vida. Es así. Incluso aquí el siguiente versículo que vamos a ver, Génesis 6:17, usa la frase aliento de vida, pero usa una palabra diferente esa vez. No es neshama, es la palabra ruach, ruach, en lugar de neshama. Vamos a ver ese versículo. Dice, por mi parte, voy a enviar el diluvio que inundará la tierra para destruir a todo ser. Ahí ponen la palabra como ser, pero basar, esa palabra basar es la palabra para cuerpo, para destruir a todo ser bajo el cielo en el que haya aliento de vida. Es la misma frase, pero usa otra palabra. Ruach, todo sobre la tierra perecerá. Entonces, la palabra ruach, se puede traducir como aliento, se puede traducir como aire, lo conocemos más como espíritu, pero también se puede traducir como viento, ¿sí? Y esa palabra, entonces tenemos 2 palabras que usan para aliento. ¿Y por qué? ¿Por qué se usa neshama, lo que es esa palabra aliento, y lo que es ruach para la creación del hombre, para lo que es el hombre? ¿Por qué lo hace? Ahora, pregunta, ¿puedes ver el aliento? No, ¿verdad? No vemos el aliento. ¿Puedes ver el espíritu? ¿Puedes ver el viento? No. Entonces, ¿por qué esto va junto? Entonces, es importante entender esto. Si no podemos verlos, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos ver? ¿Vemos los efectos del viento? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Viene un viento y ya hasta hemos visto aquí en la ciudad que toman los ¿cómo se llaman esos? Panorámicos. Hasta eso, increíble el viento. Vemos los efectos del viento. ¿Vemos los efectos del aliento? Claro que sí.
Si tengo un papel aquí y yo soplo, van a ver que hay un efecto ahí. Hasta lo que estoy haciendo ahorita es un efecto de respirar. Las palabras que salen de mi boca es porque estoy respirando. Estoy usando el aliento de esa manera. Vemos ahí. ¿Vemos los efectos del Espíritu? Claro que sí. ¿Cómo está el espíritu de esa persona ese día? Y vas a ver los efectos del Espíritu. Así es, y así es. Entonces, ahora, ¿quién es la fuente de la vida? Yahweh. Yahweh nos da aliento. Yahweh nos da espíritu. ¿Sí? Y es bien juntos. Lo mismo, el espíritu que sopló en nosotros es el aliento que sopló en nosotros. Es en cuanto a lo que somos, es así. Ahora, Ruach actúa como el centro de emociones o del temperamento. Es lo que hace el Ruach. El Ruach es el espíritu, ¿sí?, en nosotros. Y es importante porque a veces usamos la palabra Ruach, el espíritu, para nada más Yahweh. No. El hombre tiene un espíritu. Yahweh dio espíritu humano al hombre y pues viene de él. Entonces tiene poder, como su espíritu tiene poder. Entonces hace algo, actúa como centro de emociones o del temperamento. Es similar, podemos decir, a nuestra actitud. Nuestra actitud define lo que es el espíritu. En este caso, define nuestro carácter, quiénes somos, moldea cómo vivimos y guía nuestra vida. Nuestro espíritu guía nuestra vida. Entonces, nuestro espíritu se ve de muchas maneras. Por ejemplo, en la palabra dice que en Génesis 41:8 que el espíritu puede estar inquieto. Que Génesis 45:27 dice que el espíritu puede ser revivido, quebrantado en Éxodo 6, Éxodo 35, movido. El espíritu puede ser movido. Podemos tener un espíritu celoso también, y se ve muchas veces, ¿verdad? Ya, y esto se ve. Puede ser celoso de todo, la familia, los deportes, lo que sea ahí. Podemos tener un espíritu celoso. Dice en Números 14 que Caleb tenía un espíritu diferente, hablando de su carácter. Es interesante que cuando dice eso en Números 14, Caleb es una de las únicas personas en toda la palabra que tenemos toda su vida enfrente de nosotros. Porque se menciona a otras personas, pero se menciona 1, 2, 3 veces y luego ya no habla de ellos. Pero Caleb era tan así, con un carácter moldeado a Yahweh. Vemos su fidelidad desde ya cuando están saliendo de Egipto, cuando ya toma ahí el lugar con Josué. Entonces ya vemos hasta su muerte que siguió siendo fiel. En Deuteronomio 2 dice que podemos tener un espíritu obstinado. Primero de Reyes 21:5 dice que el espíritu puede estar enfadado. Y Esdras 1 y 5 dice que podemos tener un espíritu despertado. Se puede despertar el espíritu. Por eso Pablo muchas veces decía: levántense, despiértense. Está hablando de nuestro espíritu. ¿Cómo estamos? ¿Sí? Entonces el Ruach actúa como el centro de emociones o de temperamento. Muy bien. Ok. ¿Estamos bien? Ya estamos viendo. ¿Cuál fue la ecuación? Que Nefesh, o lo que es el ser, es igual a polvo más aliento, espíritu. ¿Sí? Ahora vemos.
a los dos juntos. Y ahorita vamos a ver un versículo que los pone juntos. Y ya no se puede dividir. Mira, dice en Job 32. Pero en verdad es el espíritu en el hombre. El espíritu es la palabra ruach. Y luego dice el soplo de Shaddai. Entonces cuando Yahweh hizo el del hombre, creó del hombre del polvo de la tierra y sopló en él, no sopló simplemente aliento, es espíritu también. Un espíritu en él. Y luego dice, el soplo de Shaddai, lo que le da entendimiento. Interesante. ¿Qué diríamos nosotros lo que da entendimiento al hombre? Nosotros pensaríamos en ¿qué? La mente. La mente. Y claro que la mente, ahí están los pensamientos y todo eso como lo conocemos hoy en día. Pero aquí estamos hablando, dice, pero en verdad es el espíritu en el hombre, el soplo de Shaddai, que nos da la habilidad de tener entendimiento. Sin eso, nosotros no podemos razonar. Necesitamos el espíritu puesto por Adonai en nosotros. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esa palabra neshama es muy interesante. Que recuerden que dijimos que es aliento, pero no puedes ver los efectos. Bueno, no puedes ver el aliento si no ves los efectos del aliento. Porque, por ejemplo, si me pueden ver, y ya me han dicho tantas veces, no te mueves tanto. Es que hay límites aquí. Yo no puedo. Yo no sé si es mi parte de sangre italiana que tengo o no, pero ahí tengo que usar las manos y tengo que estar moviendo. Pero por eso ustedes pueden ver que yo tengo aliento, ¿sí? Son los efectos del aliento, el espíritu que está en mí. Entonces esa palabra neshama es soplo, alimento. Aliento. La palabra Shem, que significa en hebreo, significa nombre. Pero ¿qué tiene que ver el nombre? Cuando habla del nombre de Yahweh, ¿podemos ver el nombre? Cuando lo escribimos, tal vez, ¿verdad? Lo escribimos y vemos el nombre, pero realmente no estamos hablando de simplemente el nombre escrito. Estamos hablando de su carácter, su autoridad, quién es. Entonces, cuando nosotros decimos que podemos hacer las cosas en el nombre del Mesías, ¿de qué estamos hablando? El nombre Yahushua o Yeshua o Jesús, lo que quieras. No, estamos hablando de todo quién fue Él. Y lo que tiene, su autoridad que tiene por lo que hizo, porque Él vivió una vida perfecta. Ganó la habilidad de morir por nosotros para quitar nuestros pecados y no solamente cubrir los pecados. Entonces tenemos ahí Neshama y dentro de Neshama está la palabra Shem. Pero no podemos ver el nombre, pero podemos ver los efectos, lo que es el carácter o la autoridad de alguien. Y luego aún dentro de ahí está la palabra Shema. Shema, Israel. ¿Sí? Escucha, Israel. ¿Podemos ver el escuchar de alguien? No. No podemos ver el escuchar. Si yo estoy ahí escuchando, yo no veo nada entrando ahí. Ya pensé en las palabras de mi mamá. No entra nada por ahí, ¿verdad? Y tenía razón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué tiene que ver con esta palabra Shema? Tiene que ver no simplemente con escuchar o oír, tiene que ver con obedecer. Obedecer. Entonces vemos aquí la relación, esas características que tienen, están conectados estos porque no podemos verlos, pero podemos ver sus efectos completamente. Entonces, Neshama, el aliento, soplo, tiene que ver con quién soy.
el nombre. Y si estoy escuchando y obedeciendo, estoy caminando, todo tiene que ver ahí. Están conectados completamente. Conectados completamente. Yahweh nos tomó como polvo, ¿sí? Como polvo. Y nos animó a vida por medio de su ruach, espíritu, o neshama, el aliento. Están conectados. Están conectados, ¿sí? Sin espíritu o sin aliento, somos ¿qué? Polvo. Génesis 3 dice, con el sudor de tu frente, hablando de a las consecuencias a Adán, dice, con el sudor de tu frente te ganarás el pan hasta que vuelvas al suelo del que fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ya más allá, semana que viene vamos a hablar del polvo. Si más sobre el polvo. ¿El polvo puede escuchar? ¿Puede hacer algo? No. El polvo es el polvo. Eso es todo. Pero vamos a ver, eso es más la semana que viene. Entonces, el neshama, el aliento y el ruach de Yahweh que puso en nosotros nos anima a vida. Entonces, el espíritu humano es la parte que no podemos ver. Vemos los efectos. Otra vez. Si alguien está enojado, tiene un espíritu enojado y lo vas a ver. Si alguien está triste, ¿cómo lo vemos? Lo vas a ver. Entonces el espíritu es así. Entonces, y es el equivalente al espíritu de santidad o el Espíritu Santo. Porque el espíritu de santidad, el Espíritu Santo, como lo decimos, bueno, hay en traducciones, es el carácter y es la mente de Yahweh, es su fuerza. Eso es. El Espíritu no es Él mismo obrando. Por eso Él puso Espíritu en nosotros. Esa es parte de quién es Él. ¿Sí? El Espíritu de santidad es el carácter, es el poder, es la mente de Yahweh, o lo que más bien es lo que está funcionando aquí en la tierra, porque no puede estar Yahweh aquí con nosotros. Si no, vamos a todos morir. Muy bien. ¿Estamos bien? Seguimos. Vamos a brincar al Nuevo Testamento. Dice ahí en Juan 3. Yahushua está hablando. Jesús está hablando ¿con quién? Está hablando con Nicodemo. Está hablando algo profundo según, pero después Yahushua dice, tú eres maestro de la ley, ya debes saber esto. Dice, el viento, neuma. Neuma es equivalente a lo que es ruach, espíritu. Y recuerden que hablamos que ruach puede también ser traducido como viento. ¿Sí? E incluso ahí en la cuestión de la creación, en nuestras versiones dice que el espíritu de Yahweh estaba sobre las aguas, ¿verdad? Pero muchos dicen que es un viento fuerte es lo que estaba ahí, pero ahí es otra cuestión. Pero el viento, neuma, que normalmente está traducido como espíritu, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Neumatos, viene de la misma palabra. Entonces, aquí hay varias preguntas. ¿De quién es el Espíritu que estamos hablando aquí? Alguien que ha nacido del Espíritu. Normalmente en nuestras traducciones tiene una E mayúscula, ¿verdad? No está hablando del
espíritu de Yahweh, está hablando del espíritu del hombre. Porque alguien que nace de nuevo, nacido del espíritu, está hablando del hombre. Su espíritu nació, revivió, se renovó. Entonces, ¿qué es ser nacido del espíritu? Si nacido del espíritu, ¿cómo lo vamos a ver? Cuando alguien nace del espíritu, cuando alguien ya su espíritu está renovado, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo vamos a ver? Por medio de lo que está haciendo, ¿no? Por medio de su carácter, por medio de lo que hace. Entonces, ahí cuando dice, así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Y claro que tiene que ver con el Espíritu de Yahweh. Porque el Espíritu de Yahweh es santo, es santidad. Y nosotros tenemos que ser afectados por ese Espíritu. Claro, pero aquí está hablando de nacido de mi Espíritu. El Espíritu que está dentro, nacido del Espíritu. Ahora, ya sabemos, ¿cómo lo veremos? Lo veremos por medio de obediencia, como es. Muy bien. ¿Qué es un espíritu de celos? ¿Qué es un espíritu de celos y cómo se manifiesta? Pues alguien que es celoso. Alguien que ve a su esposa hablando con otro hombre y ya se pone así alterado y ya lo vemos y hasta empieza a decirle o mirarle y decirle que con sus ojos nada más que no debe estar ahí y que debe estar acá. No estoy hablando nada más a los hombres, porque las mujeres también son celosas. ¿Sí? Pero vemos, alguien que tiene un espíritu de celos es porque alguien ha dejado algo entrar en su vida y su espíritu actúa con celos. Entonces, si alguien es nacido del espíritu y tiene un espíritu nuevo, entonces ¿va a actuar con celos? Claro que no. ¿Qué es un espíritu de fe? ¿Y cómo se manifiesta? En 2 Corintios 4:13 habla de eso, que es un espíritu de fe, un espíritu que confía, un espíritu que tiene completa confianza en Yahweh. Ese es un espíritu de fe. Entonces todo esto para ver que en cuanto al espíritu, nuestro espíritu fue afectado por la caída. Ahorita vamos a ver eso. Pero para entender que nosotros necesitamos un nacimiento de nuevo. Nuestro espíritu tiene que ser renovado. Si no, no vamos a poder caminar bien. Ok, vamos a regresar a recordar lo que hemos aprendido. En la creación recibimos el Neshama o Ruach, que es el aliento o el espíritu de Yahweh, de parte de Yahweh, ¿sí? Son nuestros pensamientos y emociones, o simplemente podemos decir nosotros. Eso es lo que es. El aliento, el espíritu, somos nosotros. Es quienes somos, ¿sí? Si no tenemos vida. Sin eso somos una estatua de polvo, una masa. Ahí es todo lo que somos. Pero por la caída, como dije ahorita, esta esencia, este espíritu que Yahweh sopló en nosotros, fue corrompida. Y nuestro deseo, nuestro espíritu ya no es 100% obedecer a Yahweh. Ya por la caída de Adán y Eva, y Adán específicamente, ya nuestro espíritu está corrompido. Y ya no podemos 100% ahí obedecer en toda la vida, todas las cosas. Si no, Yahushua no tenía que morir.
Si cada uno de nosotros no hemos pecado, entonces no hay necesidad por un Mesías ni un Salvador. Entonces, esto es lo que fue corrompido. Ya el espíritu que Yahweh sopló en el hombre y en el momento que él cayó, ya fue corrompido ese espíritu, esa esencia. Por eso necesitamos un corazón nuevo, o más bien un corazón renovado. Necesitamos un espíritu nuevo, un espíritu renovado. ¿Sí? Por eso en Ezequiel 36 habla de esto. Y vamos a ver ahorita si es para estos días o es para más adelante. Dice entonces, esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón, levav, es la palabra, nuevo o renovado. Y pondré un espíritu nuevo o renovado dentro de ustedes. Quitaré su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Elohim. Y cuando yo los haya librado de todas sus impurezas, llamaré al trigo y lo multiplicaré y no lo someteré más al hambre. Interesante. Entonces, ¿qué va a pasar? Recibiremos un nuevo espíritu, un nuevo corazón. ¿Qué es lo que hace un nuevo espíritu? Un nuevo espíritu nos dará el deseo emocionalmente para Yahweh y su palabra. Eso es lo que nos va a dar. ¿Sí? Un espíritu nos dará el deseo emocionalmente para Yahweh y su palabra. Estaremos motivados a servir a Yahweh y nadie más. Nuestro temperamento, nuestra actitud, nuestro carácter será como el suyo, como Yahweh. Ya por fin va a ser así. Ese es un espíritu. Un nuevo corazón nos da una nueva mente, una nueva manera de pensar. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a cambiar nosotros? Pablo dice en Corintios que tenemos que renovar nuestro entendimiento, porque tenemos que cambiar la manera de pensar. Por ejemplo, lo que hablamos en el principio, hablamos de que ya hay mitología griega, filosofía griega dentro de lo que es las creencias de la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a quitarlos de aquí. Por eso estamos cubriendo esto, porque lo que hemos creído es mitología griega, es filosofía griega y no lo que dice la palabra. Entonces, un nuevo corazón nos dará una nueva mente, una nueva manera de pensar. Nuestros pensamientos estarán sincronizados con la voluntad de Yahweh. El corazón o lev o levav es el centro de quienes somos. ¿Qué es el corazón? ¿Lo que está bombeando aquí? No. El corazón es la mente, el cerebro, el centro de lo que somos. Realmente el centro está aquí, no está aquí. Tal vez de la sangre, sí, aquí está, pero aquí. Por eso Pablo dijo, hay que renovar nuestro entendimiento. No dijo, hay que suavizar tu corazón literal que está ahí en tu cuerpo. No, tiene que ver con eso. Entonces, es el centro de quienes somos. El cerebro. Entonces, nuestros pensamientos, lev, ¿sí? Nuestros pensamientos y emociones, neshama, manejan nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el problema hoy en día? El problema es que muchas veces nuestras emociones
manejan nuestros pensamientos. Eso es el problema mayor que tenemos. Ya en el momento cuando Adán pecó, ya no era perfecto, ya tenía esa inclinación hacia el pecado y ya nosotros tenemos problemas desde entonces. Entonces, muchas veces nuestras emociones controlan a nuestros pensamientos. Ahora, cuando hablamos del corazón nuevo y el espíritu nuevo, podemos tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo completamente en esta vida. Completamente. Esa es la palabra clave. Sí, cuando ya llegamos a la fe, tenemos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. ¿Por qué? Dimos la vuelta, aquí está el camino de nosotros y nos arrepentimos, dimos la vuelta y vamos caminando hacia acá y ya renueva nuestro corazón, renueva nuestro espíritu, pero todavía vivimos en esto, en la carne que fue afectado y más bien lo que es el espíritu que fue corrompido. ¿Sí? El espíritu fue corrompido y por eso. ¿Y qué necesitamos? Si tenemos un virus, todos nosotros, olvida el COVID, ¿sí? Todos nosotros tenemos un virus. Porque ¿qué vimos en el primer pasaje? Todos vamos a morir y luego el juicio. Todos tenemos un virus. Desde que nacimos estamos muriendo, realmente. Realmente. Entonces, si tenemos un virus incurable que no se puede curar, ¿qué es lo que uno necesita? Si vamos a morir y vamos a estar ahí, ¿qué es lo que necesitamos? Una resurrección. Necesitamos una resurrección porque es un virus incurable. Todos vamos a morir y luego va a haber juicio. Una resurrección. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo después de morir? ¿Y qué pasa con el espíritu después de morir? Recuerden que un ser es igual a polvo más aliento espíritu, ¿verdad? Eso es lo que somos. No hay un alma inmortal, eso viene de mitología griega, eso viene de filosofía griega. No tenemos nada de eso. Un ser es igual a polvo más aliento espíritu. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo después de morir? ¿Y qué pasa con el espíritu después de morir? Eclesiastés 12 dice, es que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Ha Elohim o el Dios, Ha Elohim, ¿quién lo dio? Ahora, vas a decir, ¿ya ves? Vamos al cielo. Ahora, ¿qué pasa con el cuerpo? Cuando morimos, nuestros cuerpos regresan al polvo. Por eso, la verdad, hay un debate grande. Debemos enterrar a las personas o debemos hacer ¿cómo se llama? Sí, eso. Dicen, hay dos opciones. No, que si eres creyente tienes que ser enterrado porque ¿dónde te va a encontrar Jesús cuando regresa? Oye, y personas que fueron comidos por tiburones, personas que fueron completamente quemados, entonces ellos no tienen oportunidad con ese pensamiento. La verdad, todos vamos al polvo y ya, se va a quedar así. Entonces, no quiero decirles que está bien o está mal en cuanto a lo que es incinerar, pero yo le dije a mi esposa, écheme fuego
ponme en un árbol para ayudar al árbol y después no creo que Yahushua va a tener problemas con buscarme. Creo que no. Entonces no. Pero no quiero decirles lo que quieren. Es mi pensar. Entonces, cuando morimos, nuestros cuerpos regresan al polvo. Y eso se queda ahí. Y aquí dice, nuestro espíritu, sus pensamientos, emociones, todo lo que tiene que ver con quienes somos, regresa a Yahweh. Esto lo vamos a ver más la semana que viene. Pero regresa a Yahweh sin conciencia. No hay conciencia. No hay conciencia. Y lo vamos a ver. Vamos a ver como 50 versículos en las 2 semanas seguidas que nos prueba que no hay conciencia después de morir. No hay. Un día, dice, Yahweh pondrá un espíritu sin corrupción, sin virus, porque lo que necesitamos es una actualización para hablar, pero una actualización perfecta. Porque tenemos nuestras apps en los teléfonos y a cada rato nos están pidiendo, hay que actualizar. No. La actualización de Yahweh va a ser perfecto. Ya no vamos a necesitar nada. Y esto, ¿cuándo va a pasar la actualización perfecta de Yahweh? En la resurrección. En la resurrección. Eso es cuando va a ser. Entonces, cuando morimos, al polvo el cuerpo. El espíritu regresa porque Yahweh es el que sopló. Él dio. Regresa ahí hasta después cuando va a juntar otra vez las dos partes que necesitamos para ser un ser viviente, para poder, ya va a soplar después en nosotros. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa entre la muerte y la resurrección? ¿Qué experimentamos? Ahí dice Jacobo o Santiago 2, dice, porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Sin un cuerpo, el espíritu humano es inconsciente, en un estado similar a lo que es dormir. Por eso usa la palabra dormir tantas veces cuando está hablando de la gente que ya murió. No hay pensamientos, no hay emociones, no hay planes. Lo vamos a ver con versículos la semana que viene y la otra. No hay nada después de esto. Cuando tengamos el cuerpo resucitado, Yahweh pondrá un espíritu incorruptible en nosotros. Pero mientras, después de la muerte, no hay conciencia porque no hay cuerpo donde residir. No hay cuerpo donde residir. Y mientras estamos dormidos, y tenemos la esperanza de despertar un día. Ahora, en Ezequiel 37 habla de ese tiempo de la resurrección. Y ya quisiera poner todo el 37 aquí, pero no para menos tiempo ya, porque ya estamos pasando el tiempo. Dice, profeticé como había mandado Yahweh. Y el aliento entró en ellos. ¿En quiénes? Dice que había unos huesos secos. Unos huesos que ya no había nada de vida, porque los huesos no pueden tener vida, el cuerpo no puede tener vida sin un espíritu, sin un soplo, sin aliento. Entonces dice, y el aliento entró en ellos y cobraron vida. Fíjense, cobraron vida. ¿Cuándo tenemos vida? Cuando el cuerpo y el espíritu están juntos. Y se pusieron de pie un ejército grande en extremo. Un ejército grande en extremo. ¿Estamos bien? Van a, la verdad, otra vez, escriben sus preguntas.
Porque lo más probable es durante este tiempo de los 7 semanas vamos a contestar todas las preguntas que tienen. ¿Sí? Escriben sus preguntas ahí. Y tal vez ya se quedaron ya con más preguntas. No hay problema. Eso es bueno. Eso significa que estamos removiendo. ¿Sí? Y eso es importante. Porque, ¿qué dije en el principio? Que la mitología griega, la filosofía griega, ha infiltrado a nuestra Biblia. Y no podemos dejarlo ahí. No podemos seguir siendo griegos, no podemos seguir siendo romanos, no podemos seguir siendo babilónicos, todos ellos. Ahora, en este tiempo vamos a estar viendo algunas palabras y les animo a poder buscar las palabras. Mira, tenemos primero en hebreo basar y en griego soma. Eso es el cuerpo, es el vaso que hay. ¿Sí? Entonces también tenemos lo que es neshama, ruach. Recuerden que ya vimos que están juntos ahí. Neshama, ruach. Y tenemos neuma en griego. Es el aliento, es el espíritu, es las emociones. También tenemos lev o levav en hebreo y cardia en griego. De ahí viene nuestra práctica de ¿qué? Cardiólogo, ¿verdad? Cardia del corazón. Tiene que ver con el corazón, pero estamos hablando de la mente. Estamos hablando de la mente, ¿sí? Y la otra tenemos nefesh en hebreo y suke o psique. Mira, y esa es la palabra que han traducido como alma. Alma. No es un alma. Eso viene de, otra vez, mitología griega, filosofía griega. Nefesh es el ser. El ser, ¿quiénes somos? Y ahora más, la palabra en griego, ¿qué es? Suke o psique. ¿Y de qué práctica tenemos hoy en día con esa palabra adentro? Psicología. ¿La psicología es el estudio del alma inmortal? No, el estudio del ser, de la persona, de quién es lo que es. Entonces, dentro de la misma palabra griega tenemos ya la respuesta ahí. Entonces, y vemos que el ser, o lo que traducimos como alma, el ser que somos es cuerpo, o lo que es polvo, más el espíritu, aliento. ¿Sí? Esa es la ecuación que tenemos en qué somos. No somos tripartitos, somos bipartitos, y esas dos cosas juntos, esos dos, lo que es el cuerpo, el polvo y el espíritu, aliento, llega a ser un ser viviente. Entonces, así es. Bíblicamente hablando, podemos pelear con la filosofía, con todo lo que uno quiere, pero bíblicamente hablando, desde el principio Yahweh está diciendo lo que somos. Y ya es así. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Primero, la ecuación. Ser viviente es igual a cuerpo más espíritu, aliento. Esos dos juntos llega a ser un ser viviente. Si un bebé deja de respirar en el vientre de su mamá, ya no tiene aliento, ya no tiene espíritu. ¿Sí? Eso es. Ser viviente es igual a cuerpo más espíritu, aliento. Al morir, el cuerpo regresa al polvo y el espíritu regresa a Yahweh, pero sin conciencia. Sin conciencia.
vimos también que nuestro espíritu se corrompió y necesita ser renovado. Esa renovación completa viene hasta después, porque nuestra única esperanza es una resurrección, porque vamos a morir. Vamos a morir. Y vamos a estar en el polvo, sin conciencia, sin pensamientos, sin planes. Y la única cosa que puede solucionar ese problema es una resurrección. Y por eso el Mesías tuvo que venir a vivir una vida perfecta, morir para darnos el perdón y ser resucitado para que nosotros pudiéramos resucitar. Por eso Él es las primicias, el primero en hacer eso, y ahora nosotros tenemos la esperanza que el día que dice ahí en la palabra que va a haber una resurrección, cuando venga otra vez una resurrección. Amén. Muy bien. Otra vez, escriben sus preguntas. ¿Por qué? Porque lo más probable es que vamos a contestar todas las preguntas que tienen. Si no, al último, vemos la pregunta. ¿Sí? Muy bien. Vamos a estar de pie. Cambiar de posición para que se renueve tu espíritu. Y el cuerpo también. Esta verdad es tan importante. La verdad, toda la vida yo creía diferente. Hasta que comencé a poner al lado mis dogmas, mis doctrinas, porque lo que me movía a mí eran mis doctrinas. Esta es mi doctrina, entonces si cualquier cosa va en contra de eso, no es verdad. Porque yo ya tenía mis doctrinas, mis dogmas ya puestas así. Y ese es el problema con nosotros. No vemos la palabra por lo que dice la palabra. Y ahí es lo que necesitamos hacer. Ya vimos que el ser viviente es cuerpo más espíritu, aliento. Ya al morir se divide y ya no hay un ser. Ya no hay un ser. Lo vamos a ver más la semana que viene.